Bienvenidos a este curso de consultor experto en gestión de riesgo y cumplimiento. Ahora vamos a ver, después de haber visto varios módulos en los cuales les resumimos y les explicamos lo que se va a ver en el curso completo de más de 10 horas de Infolat Academy sobre consultoría. En este momento les vamos a hablar de un tema que a mí me parece importante, que es el manejo de información y el procesamiento de los datos. No quiero hablar solamente del tema de cómo se maneja esa minería de datos, esa cantidad de datos que uno tiene en un proyecto de esto, sino también cómo se protege esa información, cómo nos aseguramos de no tener problemas contractuales, legales e inclusive penales, y cómo nos ahogamos en esa cantidad de información. Y acá tal vez es mejor hablar de algo muy concreto, que es la matriz de riesgo. Para construir una matriz de riesgo, ustedes necesitan tener una información del cliente. Una matriz de riesgo de cualquier cliente no se puede hacer con la información que ustedes tienen en su oficina. Tienen que buscar información en el contexto y también información en el cliente. Entonces, hay unas mejores prácticas para búsqueda y referenciación de información. Hay metodologías sobre cómo etiquetar la información, cómo guardarla en su computador. Y hay una información que se puede bajar para el caso de lavado de activos, ustedes me entenderán, los expertos en este tema, que están las tipologías del Grupo de Acción Financiera Internacional, los documentos del Grupo EGNOT, de la Unidad de Inteligencia Financiera de su país, la Evaluación Nacional de Riesgo, la evaluación del país. Hay unos documentos mínimos que hay que tener. Tenemos también las normas y tenemos artículos, publicaciones como los que hace Infolat. Entonces hay que tener una información de contexto que es necesaria para trabajar. También hay información legal, una información tal vez muy precisa que de acuerdo con la profesión de ustedes, si son matemáticos, pues entonces no serían leyes, sino tal vez son fórmulas matemáticas, modelos, metodologías, papers. Si son psicólogos que están en un tema de selección de personal, pues tienen las metodologías, tienen unos instrumentos de medición. Entonces, ustedes no solamente tienen herramientas, sino tienen unos documentos básicos para empezar a trabajar. Esa es la información externa. Pero también tienen información interna. Les van a entregar el manual del cliente, sus metodologías, actas, contratos, documentos que hay que saber procesar, etiquetar y encontrar. Y para eso necesitamos hablar de un tema que viene después, que son las herramientas con las cuales ustedes van a gestionar estos proyectos. Esa información es diferente a los sistemas de información de la organización que posiblemente les den acceso a ustedes y les den los permisos, y hay que tener unos cuidados sobre cómo manejan ustedes esa información. Pero también ustedes pueden sacar copias o reportes de esa información y eso ya es información bruta que ustedes no han procesado, pero ustedes pueden empezar a generar información. Entonces también la información que ustedes reciben, pero también la información que ustedes generan. Que no solamente estamos hablando de los entregables finales, sino de modelos, procesos que hacen en la mitad del trabajo. Entonces hay información de la que ustedes generan que viene de la minería de datos, de la ciencia de datos. Eso es un tipo de información. Hay información que ustedes generan que ya es de tipo legal, conceptos, análisis. Hay información que ya es de tipo auditoría, son las visitas, los papeles de trabajo de lo que ustedes hacen. También hay fotos, videos, ¿sí? Pruebas de recorrido. Hay diferentes tipos de información y hay que aprender a cómo clasificarlos, cómo utilizarlos, pero no ahogarse en esa información, tener un plan de la información que se va a pedir. Si vamos a ver una de las quejas, del número 1 de las quejas que tienen los clientes, es que se pide demasiada información y que no se utiliza, o se pide información demasiado tarde y no se le da al cliente el tiempo de presentarla. Entonces, dentro de la planeación de los proyectos de consultoría, está planear muy bien la información y tener una buena comunicación con el cliente para poderlo trabajar. En este ejemplo de la matriz, usamos, por ejemplo, el programa KIR, que es el programa que nosotros utilizamos para hacer las matrices de riesgo. Y ustedes pueden ver cómo este programa, uno va diligenciando el conocimiento del contexto de la organización, las tipologías, las normas, todo lo externo. También el conocimiento del contexto interno de la organización, sus áreas, sus procesos, ¿sí?
los controles que tiene, los manuales. Pero ya después hay que construir entre el consultor y el cliente no solamente las tablas de metodología, las tablas de medición, las tablas de nomenclatura, sino también hay que empezar a hacer unos procesos de medición, que puede ser matemática, puede ser subjetiva, puede ser objetiva, hay diferentes tipos de mediciones y eso es lo que se entrega en el proyecto. Entonces, un software como Kir les puede ayudar a manejar la información. ¿En qué otro tipo de software manejamos información? Por ejemplo, el software de segmentación, Canine, cualquier software que tengan ustedes, SAS, cualquiera de esos software, SPSS, cualquiera de esos software de metodologías ya de segmentación, ¿sí? Esos software de minería de datos les permiten a ustedes conectar información, guardarla, pero también ir dejando unas versiones de los modelos que tienen. Entonces, el manejo de la información no solamente es información jurídica, información de procesos, sino también puede ser información matemática, transaccional, que ustedes van a tener que administrar y ahí hay unas mejores prácticas, pero también un contacto con el cliente, que el cliente sepa desde el principio ustedes qué necesitan para que el proyecto no se demore y no exista una sensación de que ustedes piden mucha información y no sucede algo con esa información. También hay un cuidado de esa información que hay que tener y por eso todo lo de la información, que es un tema muy, muy serio, muy importante, requiere de herramientas tecnológicas. No solamente la herramienta que va a procesar la información, sino herramientas de intercambio de información. Tal vez el correo electrónico, el chat, no sea la mejor forma de intercambiar información. Archivos muy pesados o que después se van a perder, desordenar, es mejor tenerlos en un repositorio común en el cual ustedes puedan no solamente controlar la información, sino hacer un mejor uso de ella. Esto de la información tiene que ver con el siguiente módulo, el módulo número 7, que es el de las metodologías y mejores prácticas. Los invitamos a tomar el curso completo en Infolab Academy, pero también a continuar con estos videos de YouTube cortos, muy al grano, para que entiendan lo que viene y puedan ser mejores consultores.